Hola, en este vídeo te vamos a contar y te vamos a responder cómo saber si mi microbiota me está pidiendo ayuda, cómo saber si hay o si existen alteraciones de los microorganismos que viven en nuestro intestino. Mi nombre es Alejandro Luque, soy asesor nutricional clínico y si te interesan todos estos temas, te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Antes que nada, como introducción a este tema, es importante reconocer e identificar y entender perfectamente qué significa el concepto de microbiota. La microbiota, digamos que abarca a todos los microorganismos que habitan en nuestro organismo, ¿vale? Ya sea en la piel, ya sea en el intestino o en cualquier tipo de localización de nuestro cuerpo, ¿vale? Estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, pueden ser de una tipología muy diferente y dentro de cada familia hay un montón de especies diferentes. Para hacer un ejemplo entendible, es como si fuese un propio ecosistema, como si fuese un bosque que tiene una variabilidad de plantas muy grandes y de árboles y una variabilidad de flora y de fauna, muy grande. O sea, tiene muchos animales y tiene muchas plantas. Ese ecosistema podemos, compararlo con lo que ocurre en nuestro aparato digestivo, lo que ocurre en nuestra piel, ¿vale? Nuestras células y los microorganismos conviven y, se apoyan unos a otros para mantenernos en un estado de salud. De este estado de salud es del que te quiero hacer la introducción al siguiente concepto, que es el concepto de eubiosis, ¿vale? Cuando todo está en equilibrio, ¿vale? Cuando todos los microorganismos trabajan de forma adecuada con nuestras células, denominamos que hay un entorno de eubiosis. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay un equilibrio entre todos estos micro seres vivos y nuestras células. Sin embargo, cuando se producen contextos de enfermedad o contextos sintomatológicos, pasamos a una situación que le llamamos disbiosis, ¿vale? Que es un desequilibrio en esos microorganismos. Un catarro común es un sobrecrecimiento de unas especies de microorganismos que provocan o que apoyan a la generación de la sintomatología de la tos seca, de la sintomatología del dolor al tragar, y otras muchas, señales que nos da el cuerpo cuando existe este sobrecrecimiento y este daño en las células del tejido principal o inicial del tubo digestivo. Por lo cual, es importante que entendamos como disbiosis el desequilibrio que se da cuando hay microorganismos con carácter patógeno, con carácter dañino, que sobrecrecen, ¿vale? Y al mismo tiempo, células dañadas y tejidos dañados en sitios concretos del organismo que nos dan X síntomas, ¿vale? Es importante también que entendamos la diferencia entre un microorganismo patógeno y no patógeno, ¿vale? Un microorganismo patógeno es un microorganismo que cuando sobrecrece genera un perjuicio en nosotros mismos, genera un perjuicio en el ser humano. Y un microorganismo no patógeno es que ese microorganismo tiene funciones claves junto a nuestras células para dar un mejor rendimiento de ese tejido o de ese órgano. Es importante esto porque hay muchos microorganismos, como por ejemplo el virus del herpes, que conviven todos nosotros, pero sin embargo no todos desarrollamos la sintomatología del herpes. Es decir, que en unas cantidades bajas y controladas, donde el sistema inmunitario lo tiene detectado y sabe que no es peligroso, no hay ningún tipo de repercusión en salud negativa, pero sin embargo, si sobrecrece en exceso, sí que podemos denominarlo como patógeno, puesto que tiene efectos secundarios que perjudican el bienestar del ser humano. Por lo cual, dependiendo del tipo de patógeno que sobrecrezca en eventos de disbiosis, en eventos de desequilibrio de los microorganismos en nuestro cuerpo, van a haber diferentes, secreciones de toxinas o secreciones de algunos elementos que van a, deteriorar o van a irritar a nuestro sistema inmunitario y a nuestros tejidos, como por ejemplo pueden ser fragmentos de las membranas de algunos microorganismos que estimulan al sistema inmunitario y generan respuestas inflamatorias, por ejemplo, secreción de amonio al final del tubo digestivo, en el intestino grueso, que provoca que se basifique el entorno. El intestino grueso tiene que tener un pH muy ácido y si se basifica, pues perdemos capacidad funcional y empiezan a complicarse las cosas a nivel digestivo, a nivel de evacuaciones y, con otras muchas repercusiones. Productores de gases, de eso típico que le ha pasado a todo el mundo de, oye, he comido X alimento, he comido X comida y tengo una inflamación abdominal muy grande, siento que se me mueven mucho las tripas,
no voy al baño desde hace 2 días, ¿vale? Son, digamos, consecuencias de tener un proceso disbiótico, ¿vale? Puede ser puntual o puede ser crónico, ¿vale? Pero que en estos microorganismos, por haber sobrecrecido, están expulsando elementos que no vienen bien, digamos, a diversos tejidos. Lo más común es hablar de la microbiota intestinal, la que se encuentra en el tubo digestivo porque es la que más volumen, entre comillas, donde hay más volumen de microorganismos, ¿vale? Lo mismo puede pasar en la piel, lo mismo puede pasar en tejidos, inclusive en el torrente sanguíneo. Por lo cual, vamos a responder a la pregunta de cómo saber si mi microbiota me está pidiendo ayuda. La primera es el método simple de detección. Hay que entender que para aplicar este método simple hay que realizar un proceso de autoescucha, ¿vale? Es decir, siempre que hay un síntoma, da igual donde sea, da igual si es un dolor de cabeza, da igual si es dolor del estómago, da igual si es picor, da igual si es enrojecimiento, siempre que hay un síntoma, los microorganismos localizados alrededor de ese síntoma van a sufrir una alteración, porque ellos no quieren que tú te mueras, ¿vale? Por lo cual, ellos van a proteger la zona que se ha dañado, ¿vale? A nivel celular, a nivel de tejido. Esto quiere decir que cuando las células no son capaces de sacar el trabajo que tienen que sacar, los microorganismos pueden sobrecrecer para, digamos, paliar las tareas que las células no están pudiendo, ¿vale? Cuando se repara el tejido y cuando se vuelve a, digamos, a equilibrar la función de esta zona del organismo, los microorganismos vuelven a equilibrarse en cantidad. Hay excepciones, hay conceptos clínicos muy puntuales donde hay que ayudar a que eso ocurra, pero digamos que este es un poco el mecanismo de acción que tiene, ¿vale? Entonces, el método simple de detección de que hay un proceso disbiótico o de que tu microbiota te está pidiendo ayuda es que haya un síntoma que se frecuenta demasiado, que haya uno o X síntomas que se dan de manera continua o de manera repetitiva. Ejemplo, migrañas todas las semanas o dolores de cabeza cada 2-3 semanas. Ejemplo, cistitis de repetición. Ejemplo, dolor intestinal. Cualquier tipo de síntoma que se repita constantemente es una señal, es un método de detección simple para saber que obviamente hay una alteración en salud y que seguro 100% que esa alteración en salud va a ir asociada con un sobrecrecimiento o con varios sobrecrecimientos patógenos que están intentando suplir las funciones que tus células no están pudiendo. Y vamos con el segundo método de detección avanzado, ¿vale? ¿Cuál es el método de detección avanzado? Es un método de detección que utilizamos en clínica, que utilizamos los profesionales de la salud, ¿vale? Cuando, por ejemplo, imaginaros que viene un paciente con una enfermedad intestinal y nosotros hacemos diferentes abordajes, avanzamos con él, pero llega un momento donde nos estancamos, donde la mejoría se estanca, ¿vale? En ese momento nosotros utilizamos diversos análisis que miran un perfil muy grande, entre comillas, de microorganismos a través de pruebas de heces, a través de pruebas fecales, que lo enviamos al laboratorio, y a nosotros nos aparecen, digamos, diferentes cepas de microorganismos y en qué volumen está. Y nosotros sabemos qué funciones a nivel intestinal o a nivel sistémico, a nivel funcional, a nivel del organismo, tienen esas cepas. Por ejemplo, podemos ver que podemos tener un paciente donde existen cepas de microorganismos fermentadores de fibra que están muy, muy, muy bajas. Entonces, sabemos que esa persona va a tener problemas cuando digiera algo que tenga un poco más de fibra, ¿vale? Por lo cual podemos hacer intervenciones con, digamos, probióticos específicos, con prebióticos específicos, para mejorar, digamos, el ecosistema de microorganismos a nivel intestinal y convertir esa disbiosis poco a poco en una eubiosis, ¿vale? Es el segundo método de detección, pero este es más avanzado. Como conclusiones, espero que con este vídeo hayas entendido que los microorganismos no siempre son los malos de la película. De hecho, hay ahora muchos estudios que están diciendo que erradicar de forma masiva a los microorganismos cuando hay una afección en salud puede no ser lo mejor a largo plazo, ¿vale? Por las recidivas y por la repetición de sintomatología meses después de haber recuperado, digamos, la normalidad, en pacientes que sufren, por ejemplo, de gastritis o en pacientes que sufren, por ejemplo, de sobrecrecimiento fúngico de repetición o otros casos. Entonces es importante que entendamos eso, que entendamos que los microorganismos no son los malos de la película en la mayoría de los casos. Hay que entender cómo podemos saber si nuestra microbiota o nuestro cuerpo, nuestro organismo nos está pidiendo ayuda, porque es una combinación de daños celulares, daños de tejido y desequilibrios microbiológicos, y hay que saber, pues bueno, pues estos métodos, los simples y los avanzados, para
saber hasta dónde podemos llegar en el abordaje clínico y tener, digamos, herramientas para recuperarnos y conseguir nuestro bienestar. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido un poquito más sobre la microbiota. Y si tienes dudas, vamos a estar respondiéndolas todas por privado en los comentarios de YouTube, ¿vale? Así que te recomiendo que si te gustan estos vídeos te suscribas al canal y nos digas qué te parecen, ¿vale? Nos vemos en la próxima.